Hoy vamos a ver los sistemas de ecuaciones lineales en una forma de aplicación de este modelo matemático para poder equilibrar reacciones químicas. El cloruro de bario y el ácido sulfúrico, si reaccionan, producen un sólido insoluble en agua, sulfato de bario, más ácido clorhídrico. Hay un postulado que dice que antes de la reacción química tiene que haber el mismo número de átomos de cada elemento que después de la reacción química. ¿Cuántas moléculas de cada sustancia se necesitan como mínimo para equilibrar la reacción? Utilice de ayuda el siguiente esquema para definir las variables: construir un sistema de ecuaciones lineales, resolverlo por el método de Gauss o Gauss-Jordan y responder a la pregunta. Acá estamos viendo la reacción química. Necesitamos saber, como dice la pregunta, cuántas moléculas de cada sustancia se necesitan como mínimo. Entonces, X serían las moléculas de cloruro de bario, Y las moléculas de ácido sulfúrico, Z las moléculas de sulfato de bario y W las moléculas de ácido clorhídrico. Hagamos entonces un repaso. Este es el cloruro de bario, este es el ácido sulfúrico, este es el sulfato de bario y este el ácido clorhídrico. La pregunta, que es la que nos ayuda a definir las variables, pregunta cuántas moléculas de cada sustancia se necesitan como mínimo para equilibrar la reacción. Entonces, en función de esto, definimos que el numerito que va adelante de la molécula de cloruro de bario es la cantidad de moléculas de cloruro de bario. El numerito que va adelante del ácido sulfúrico es la cantidad de moléculas de ácido sulfúrico. El numerito que va adelante de las moléculas de sulfato de bario son la cantidad de moléculas de sulfato de bario. Y lo mismo con W, que va a ser la cantidad de moléculas de ácido clorhídrico. Una vez que hemos definido las variables, tenemos que con esas variables definir las ecuaciones. La cantidad de átomos de bario antes de la reacción es igual a la cantidad de átomos de bario después de la reacción. Hay 1 por X átomos de bario antes de la ecuación y hay 1 antes de la reacción y hay 1 por Z después de la reacción. Entonces X tiene que ser igual a Z y ahí tenemos la ecuación del bario. Lo mismo para el cloro. 2 por X es la cantidad de átomos de cloro antes de la reacción, W es la cantidad de átomos de cloro después de la reacción, o sea que 2X tiene que ser igual a W y es la ecuación del cloro. 2Y es la cantidad de hidrógenos antes de la reacción, W la cantidad de hidrógenos después de la reacción. Entonces 2 por Y igual a W es la ecuación del hidrógeno. Y la cantidad de azufre antes, Z la cantidad de azufre después, o sea Y igual a Z. 4 por I la cantidad de oxígeno antes y 4 por Z la cantidad de oxígeno después. Para poder resolver el sistema por el método de Gauss o por el método de Gauss-Jordan, lo que necesitamos ahora es dejar todas las variables de un lado y las constantes del otro en cada ecuación. De manera que x menos z igual a 0, 2x menos w igual a 0, 2y menos w igual a 0, y menos z igual a 0, 4y menos 4z igual a 0, son las ecuaciones que forman nuestro sistema de ecuaciones lineales. Una vez que nosotros tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales, formamos la matriz ampliada, hacemos operaciones elementales. En mi caso, logré la forma escalonada reducida, entonces reescribo el sistema. X menos 1 medio W igual a 0, Y menos 1 medio W igual a 0,
Z menos 1 medio W igual a 0. Despejando, vemos que X es igual a 1 medio de W. Y es igual a 1 medio de W, Z es igual a 1 medio de W. Generándose entonces por solución la cuaterna 1 medio W, 1 medio W, 1 medio W, W, con W perteneciente a los reales. Lo que vemos acá es que necesitamos que W sea múltiplo de 2 para tener una cantidad natural de moléculas. Entonces, de esa manera, el menor valor de W es 2 y la menor cuaterna de moléculas es 1, 1, 1, 2. Entonces, X, que es la cantidad de moléculas de cloruro de bario, es como mínimo 1. Y como mínimo una molécula de ácido sulfúrico, Z como mínimo una molécula de sulfato de bario y 2 moléculas de ácido clorhídrico.